El día de hoy, te comento, Gober, nos encontramos en lo que sería Castillos de Pincheira, a 27 kilómetros de la ciudad de Malargüe. Estos castillos tienen una historia oculta prácticamente, que sería sobre una banda de asaltantes que provienen del lado chileno. Ellos vivieron en lo que fue la época de 1818, 1832 aproximadamente, donde ellos estaban junto con la causa realista en cuanto a lo que fue la independencia de Chile. Ellos se dedican a robar ganado. En muy poco tiempo llegaron a reclutar mucha gente porque a ellos no les importaba lo que era la historia particular de cada persona, sino que era la lealtad a la causa que ellos tenían. Luego, con el tiempo, ellos llegaron a tener inclusive acuerdo con lo que serían los pehuenches y llegaron a tomar terrenos, a robar en otros lugares como lo que fue Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, entre otros, ¿no? Y ya para lo que fue 1833 aproximadamente, llegaron a negociaciones donde el presidente actual de Chile, desde esa época, indulta al último de los Pincheira a cambio por una gran parte del botín que tenían, que se encontraba supuestamente en esta formación geológica. Y bueno, ahí mucha gente nos viene a visitar acá para ver para encontrarse, a ver si se pueden encontrar algo de parte del tesoro, así que... Hay todo un mito alrededor de esto. Vos sabés que una de las preguntas estábamos llegando y realmente tiene forma de castillo. Y mi pregunta, desde la ignorancia, obviamente, dije... Era un castillo antes, ¿no, Marito? Y Marito me dijo, no, Goga, no era un castillo. Porque realmente parece que era un castillo. O sea, uno lo ve y vos decís, tiene toda la forma. Esa forma, pero eso es debido a que esto proviene también desde las formaciones volcánicas. ¿Viste como lo que fue la nube que se tapó lo que fue Pompeya, todo eso? Esto tiene como muchas similitudes. Pero acá actúa mucho lo que fue el paso del tiempo, la erosión de los factores climáticos, agua, viento, etcétera, le dan toda esta forma particular. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y sí, vamos a hablar de los castillos de Pincheira. Si bien muchos lo conocemos, otros no. Detrás de esto, lo que vieron, hay un gran mito, hay una gran leyenda que la vamos a desarrollar en un ratito. ¿Estás en casa? ¿Querés comunicarte con nosotros? Dale, hacelo. Podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp, 261-300-1600, y a través de nuestras redes sociales, @Canal 9 Televida, está nuestros reels, así que nos comentás de dónde nos estás mirando. También estamos en vivo en YouTube. Claro que si en este momento, en este instante, estamos en vivo, nos puedes ver por YouTube y también por el9.com. Si tu vecino no tiene tele, o tu amigo, tu familiar, ya le decís a través del 9.com y a través de YouTube salimos en vivo. Ahora sí que se abra panel el señor director cuando usted quiera, porque voy a saludar a mis invitados e invitadas de esta noche. ¿Cómo anda Diego Grilli? ¿Cómo le va? Acá estamos, muy bien. El único que me sé rápido, ¿viste? Diego Grilli, chao. Escritor de leyendas mendocinas. Así es, y vamos a tocar justamente una de las leyendas, como anticipaba el informe y como lo decías vos, que hablan de un tesoro. Habla de un tesoro que fue acopiado, ¿sí? Con otras intenciones, pero que quedó oculto allí en los castillos de Pincheira. Así que vamos a ampliar eso. Voy a saludar a mi colega también. ¿Cuál es? Ah, el de Grilli está fallando. Ahí me están acabando de comunicar. No, tranqui. Ahí viene la parte técnica. Tranquila. Voy a saludar a mi invitada, ¿no? También a ella. Me quedé en silencio porque el productor me estaba hablando. Le comunico a la gente, me dijo, ojo con él. Bueno, ok. Problemas del vivo, pero en un ratito ya vienen a arreglar esto. Voy a saludar a mi colega periodista que nos encontramos en Malargüe, en la fiesta de Malargüe, ¿viste? Ella me agarró, chusmeamos un rato y obviamente es un honor tenerla a ella, Miriam Verdugo, periodista, corresponsal de Canal 9 del sur de Malargüe. La verdad que es un placer. ¿Cómo estás? Bueno, los saludamos a todos los mendocinos. Es un placer para mí poder estar acá compartiendo con vos y, bueno, agradecerte por visibilizar este lugar tan hermoso que tiene la provincia de Mendoza, que ocupa un montón de kilómetros de nuestra provincia, incluso es el departamento más grande, que tiene tanto para contar, y tener este lugar en Canal 9 y No Culpes a la Noche es muy importante. Y para mí como periodista estar acá hablando de mi tierra, también fanática de Malargüe, así que va a ser un placer compartir con ustedes esta noche. Muy bien, y voy a saludar también a amigos de la casa. Y me encanta tenerlos, me encanta. Trajo al otro hijo. El primer episodio trajo uno, ahora trajo al del medio, sería. Que no se pelee. Voy a saludar obviamente a Rulo Jofre. Él es autoridad malahueche, pueblo mapuche.
Hey, Mari. Bueno, de nuevo saludarlos. Primero que ya la semana anterior, cuando avisé que venía ahora, ya vas a tener cada vez más público en Malargüe seguramente. Amamos Malargüe, le mando un beso a toda la municipalidad de Malargüe, que nos atendieron tan bien. Beso gigante. Así que bueno, y también con mucha expectativa, porque primero que el tema en particular, nuestra comunidad se llama Love Malal Pincheira, porque son las familias que están alrededor de lo que es ese castillo. Y también venían a compartir un poco, digamos, de esto, del detrás, de lo mucho más que tiene Malargüe para comentar, ¿no? Bueno, y voy a presentar a tu hijo, Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Todo bien. Mari, yo Antonio Jofre. Buenas tardes, noches. Me llamo Antonio Jofre, soy hijo de Gabriel, también integrante de la comunidad Malal Pincheira. Y nada, muchas gracias y es un honor estar esta noche. Gracias. Siempre le dije fuera de cámara y se lo digo acá, muy respetuoso a sus hijos. No, me encanta. Le digo, muy buena educación tanto de él como de su mujer. La verdad, muy amables, muy gentiles. Y qué lindo que estén acá también, representando a la comunidad mapuche. Gracias. Ahí está muy bien. Pará, le quiero decir algo. Probé, me bajé, perdón, chicos, la gente que no vio el primer capítulo lo puede buscar en YouTube, de No Culpes. Me bajé el escabeche, te digo, escabeche de chivo. Oh, me lo bajé. Sí, yo también. Me lo bajé rico ese escabeche. Le quiero contar a la gente que si ustedes van a Malargüe, ¿o lo pueden conseguir acá también o no? Sí, en algunos lugares acá hay también, en San Rafael y en la zona también. Lo rico que era el escabeche de chivo, no me lo bajé diciendo el frasco, era goga de tenete, no podía, la verdad que no podía. Y ahora voy a saludar también a él, a Tato Moreno, director de AR, a Juan. No lo tengo, Juan, No lo tengo. Juancito, ¿cómo estás? Juan Chilaca. Hola, Goga, ¿qué tal? Muy Buenas bien. tardes, ¿cómo están ustedes? Placer saludarlos. Bien. Juanpi me está hablando, pero quiero decir esto a la gente, el productor me está hablando por la cucaracha, se me dificultó poder prestarle atención a Juan. Juancito, ¿cómo estás? Muy bien, por un placer estar nuevamente con ustedes, como les decía recién, y bueno, poder conversar de cosas del Malargüe siempre es un placer, ¿no? Así que bueno, estamos ahí a la escucha. Ahí está, muy bien, me encanta. Mucha repercusión, la llama Malargüe, primer programa. Me han escrito de Malargüe, te digo. Gente que juega al fútbol, Goga, qué bien. Y me contó una historia, después la voy a leer de Malargüe. Pero me escribió mucha gente de Malargüe. ¿Cómo? No, que me escribió mucha gente. Juancito, no empecemos así, no empecemos el sábado así. No empecemos porque no terminamos bien, Juancito, no terminamos. Ahí está, muy bien, Bueno, ahora sí vamos a debatir y a hablar acerca de estos castillos, ¿no? de Pincheira. Quiero obviamente irme un poquito al mito, después me voy a ir a la tradición, ¿no? Y también qué pasa con el pueblo mapuche, con estas tradiciones, se siente identificado, ¿no? Diego, es sin lugar a dudas un lugar de mucho misterio, allí lo vemos. Yo lo primero que dije cuando vi este castillo, dije, bueno, fue un castillo. Claro, o sea, yo dije, fue un castillo. Me dijeron, no fue un castillo. O sea, fue un lugar donde se escondía, pero no fue un castillo. Eso es lo que me... Exactamente. Para poder desarrollar este mito vamos a poner un poco en contexto a la gente. Este mito de los castillos de Pincheira o la historia de los hermanos Pincheira surge a partir de 1817, cuando este grupo de personas se dedican a cuatrerear, a robarle, a saquearle a los que habitaban en estas regiones del sur de Mendoza. ¿Sí? Los Pincheiras vienen de Chile. ¿Sí? Ellos fueron instruidos por monjes franciscanos y tenían entre sus ideales que había que defender a la corona española. ¿Sí? Eran realistas. Como en esta época, 1817, se había logrado ya la independencia de Santiago de Chile, ¿sí? Y estaba la gobernación de O'Higgins. Bueno, en ese momento hay grupos que se empiezan a ir hacia el sur de Chile, ¿sí? Grupos de personas que eran realistas para refugiarse de los revolucionarios. En ese momento, estos realistas, que son como desplazados, surge la historia de los hermanos Pincheira, que fueron educados por estos monjes franciscanos y que se las vieron un poco negra, dado que la situación histórica y lo que estaba ocurriendo los había desplazado hacia zonas poco habitadas. Para poder desarrollar su
su imperio, su región allí en el lugar, empezaron a asediar de alguna manera a los aborígenes, a los pueblos originarios que habitaban el sur de Mendoza y la región de Neuquén. Y logran instalarse allí y logran hacer una base de operaciones. Ellos logran empatizar con los pueblos originarios, con mapuches, araucanos, pehuenches, puelches, y logran formar un grupo bastante grande que de alguna manera tenía controlada la región del sur. Pero esto no le gustaba nada a los que gobernaban para ese entonces la región de Chile, ¿sí? Se estaban tratando de establecer los límites de ambos países y era una zona de conflicto. Y lo mandan a cazar a los hermanos Pincheira. Juan Antonio era como el principal protagonista de toda esta historia, de todas estas incursiones, ¿sí? Y en esta emboscada que le tiende el gobierno chileno, los hermanos Pincheira deciden abandonar su asentamiento y alojarse justamente en estas construcciones que, si uno la ve, se da cuenta de que son habitables, porque de alguna manera parecía un castillo, un refugio, un lugar donde podían llegar a instalarse allí. Bueno, como justamente eran cuatreros, lo que hacían era robarle a las personas, lo que sucedió es que ellos acopiaron oro, ¿sí? Joyas y todo lo que fueron como recolectando de esos asedios que hacían a las estancias, y dice el mito, ¿no?, que lo escondieron entre medio de las rocas, de las formaciones que hay allí en Castillos de Pincheira. Desde entonces está instalado el mito, mucha gente se ha acercado a buscarlo, a tratar de encontrar esto, pero también es un lugar que esconde otra historia un poco más oscura, porque estos hermanos Pincheiras no eran como muy civilizados. De alguna manera tenían como actos vandálicos, se cobraban víctimas, tanto aborígenes como criollos, como gente que no creían en sus ideales, y se comenta allí que hay varios cuerpos enterrados en los castillos de Pincheira y que justamente esos fantasmas son los que se encargan de mover este tesoro de un lugar a otro para que nunca sea encontrado. Perfecto. Miren, un poco del lado periodístico es lo que se habla, es lo que se rumorea, cuando me imagino que obviamente siendo del lugar y habrás escuchado sobre esto y la data que tenés. Bueno, mirá qué presión te puse. Claro. Bueno, justamente Castillos de Pincheira es un lugar que está muy cerquita de la ciudad, ¿sí? Entonces está aproximadamente 27 kilómetros de la ciudad cabecera de Malargüe, y esto nos ha permitido a todos los malargüinos a lo largo de nuestra vida utilizar ese lugar como un lugar de acampe. Entonces no solamente la gente que vive en alrededor, sino también los que viven en la ciudad toman este lugar como un lugar para ir, descansar, pasar un domingo. Entonces hay escuelas, por ejemplo, que los días domingos o fines de semana decidían ir en bicicleta hasta Castillos de Pincheira y acampar allí. Y todas estas historias se han creado y se han fogoneado en estos lugares. ¿Por qué? Porque al estar ahí disponible para todos, poder acceder a él, siempre hay un lugareño que te lo cuenta. Entonces lo escuchaba hablar y por supuesto que cada una de esas historias de que hay un tesoro escondido, cuando éramos chicos fuimos, caminamos, lo recorrimos, anduvimos buscando. Lo cierto es que nunca encontramos nada. Lamentablemente no encontramos nada, pero eso no nos impidió seguir yendo, porque el lugar tiene una energía particular por todos lados, eso es innegable, y no solamente la energía que tiene, sino el cielo que transmite, y cuando subís a esas colinas que ves, o sea, a esos altos que tiene Castillos, el paisaje es espectacular. Entonces muchas veces también se dijo de que ese lugar estaba estratégicamente elegido para que desde allí ellos controlaban todo y podían visibilizar todo el ganado hacia abajo, porque el paisaje es absoluto, ¿sí? Entonces yo como malargüina, que invito a todos los mendocinos y a toda la gente que ve este programa, hay que ir a descubrirlo y sacarse, me parece que la duda respecto a las cosas que pasan, porque no es solamente eso del tesoro escondido, sino que además aparecen luces, se escuchan voces, que por lo general tienen que ver
con el viento que llega a toda velocidad por esas colinas. Vos sabés que a medida que íbamos avanzando íbamos preguntando, obviamente con el productor, íbamos indagando, y mucha gente también habla de los espíritus de los mismos, ¿no? Que protegen el lugar, ¿no? Por eso se escucha como voces. Así es. O se ve luces también, mucha gente de noche ve alguna pequeña que otra luz allí. Luces y se escuchan como vos decís, o sea, que hubiera como una reunión en algún lugar, porque Claro. no es una sola voz, son varias. Entonces los que tenemos lo que hemos tenido la oportunidad de pasar algunas noches allí, estamos como más pendientes y parece que cuando estás pendiente no pasan esas cosas. Pero sí, efectivamente, durante toda mi vida he escuchado estas historias alrededor de estos majestuosos castillos. Ahí está. Juancito, contanos un poquito, amplianos la información acerca de los Pincheiras. ¿Quién eran? Sí, mira, bueno, recién hacían un pequeño resumen ahí al pasar sobre el tema, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que todo se inicia, ¿no?, con San Martín, la guerra de Zapa, ¿no?, desde 1815 a 1817, en donde van a haber justamente movimientos para distraer y atraer a los realistas, que va a ser protagonizado por San Martín en Chile, con gente que él ya tenía contactada, ¿cierto?, para ese fin. Y dentro de esas guerrillas van a nacer los Pincheiras, que eran la oposición del Ejército Libertador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde 1817 en adelante, una vez que son derrotados, porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? Una vez que son derrotados los realistas, ellos huyen hacia la parte lógica, ¿no?, que es hacia el este. Cruzan la cordillera, se instalan en el norte neuquino allá por 1818 y van unos años después, que quizá eso no se menciona casi nunca, van a introducirse en Malargüe, pero no solamente de paso, sino para quedarse durante algunos años, ¿no? Y por eso es que el campamento, el base, diríamos, de los Pincheiras va a ser la población, para mí, la población más antigua de Malargüe, que es el Manzano, y la Payún. Bien. Si ustedes han visitado todos esos lugares, ven la maravilla de lugares que son y lo complejos que son. Entonces, la pasarela tiene mucho que ver para que todos aquellos que se dedican al cuatrerismo se instalen en lo que yo le llamo un contrafuerte natural, desde la pasarela hasta Barras Blancas, ¿no? Y se instalen en esas inmediaciones, teniendo en cuenta que para aquellos que conocemos lo que es andar en el campo y lo que es andar a caballo, ¿no?, tienen puntos estratégicos, pasos que podrían llegar a utilizar muy rápidamente, ¿no?, en el caso de tener que escapar. Y un lugar neurálgico en esto, ¿por qué es la Payunia? Porque la Payunia, con su vulcanismo, hace que aún hoy sea difícil, te imaginas, llegar a algunos lugares, te imaginas para la época que estamos hablando. Entonces, bueno, todo eso va vinculando a los Pincheiras con vivir en el departamento de Malargüe. Nosotros, si vamos a acotar algo con respecto a los castillos, por supuesto, no le vamos a dejar la magnificencia que tiene ese lugar, no le vamos a quitar eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que Pincheira, siendo derrotado, aún habiendo sido derrotado, contaba con más de 2.000 personas bajo su mando, que es prácticamente un ejército, ¿no? Total. Mira vos, me voy un poquito a Rulo, ¿no? Desde la perspectiva de, desde tu comunidad, ¿lo ven como héroes? Porque viste que por ahí uno puede decir, che, lo veo como héroes, o veo que la verdad que de uno de otro robaban, no por robar, sino porque justamente para sustentarse, para salvar a su pueblo. ¿Qué perspectiva tienen acerca de esta leyenda? Bueno, bien, la verdad que en un principio es como entrar en terreno fangoso, ¿no? Sí. Yo quería comentarte dos aspectos de este lugar. Nosotros, primero, que es la primera comunidad que se conforma y que solicita la personería jurídica, de la cual somos parte, el LOF Malal Pincheira, justamente somos familias que vivimos alrededor y que no hemos sido parte de ese proceso de desarrollo paisajístico y turístico, justamente. De hecho, el camping se instala ahí porque lo autoriza doña Juana Cuartario y don Pedro Bruno Tapia, que viven en el lugar que ahí te voy a comentar cuál es el verdadero tesoro que hay ahí. Eso por un lado, digamos, y esa primera comunidad, nosotros hemos hecho ceremonias, las primeras
recuperación de ceremonias, sobre todo para calmar un montón de elementos que hay en el territorio que se desequilibran. Hemos tenido la responsabilidad durante los últimos años de ordenar eso porque, de hecho, el primer año que nosotros nos conformamos, 2008, hay una tremenda crecida del río Malargüe que inundó, por ejemplo, la zona de las chacras, destapó chenques, y todos los chenques son los grandes entierros. Pero no es cualquier entierro una persona que se enterró. Un chenque es un elemento en el territorio que te da un conocimiento determinado. Ahí hay un tesoro. La gente dice, en un chenque el tesoro se tiene que sacar lo que te corresponde. Si sacás más, te va mal. Y si no sacás, te va mal. Tenés que saber lo justo que tenés que sacar de ahí. Esos son los chenques. Ahí, justamente en esos castillos, de hecho nosotros logramos hacer en algún momento una cartelería para dar un grado de protección con la Dirección de Patrimonio y la Dirección de Recursos Naturales, porque es un área protegida también, Castillo de Pincheira, que no tiene plan de manejo, es hace muchos años. Y en ese espacio, para nosotros es un espacio de protección. Y ahí te cuento la parte más profunda de esto, ¿no? Y cómo en la continuidad del tiempo. Ahí hay un collón cura, una persona de piedra. Por eso se ve la figura del indio, le dice. Esas figuras de piedra, los collón cura, es un relato común de toda la Patagonia, que son seres que se mueven en otros tiempos. De otra manera, porque son de otra magnitud. Y él apunta a un lugar que está custodiado y está secreto, que es un malal que está del otro lado donde se juntan los ríos, que no lo vemos. Nos distrae para mirar ahí, porque arriba de ese malal, que es del otro lado, se encuentran las construcciones más antiguas y la ocupación más antigua, datada por los arqueólogos y todo, pero a su vez también protegida, porque solamente a ese malal, que es el más característico y uno de los últimos lugares de resistencia ante la avanzada del ejército, hay una gran historia de uno, nos contaba un Pedro Bruno ahí, de uno de los loncos, que hizo un salto, son dos malales, de un malal al otro, y que tenían capacidades para saltar a en grandes dimensiones, inclusive sus caballos, los caballos aucas que se llaman, que son unos caballos que tienen un pelaje que parecen plumas, se llaman los caballos aucas o caballos ñancu, porque se parecen a un águila. Esos elementos, digamos, son muy interesantes poder comentarlo, porque es la otra parte de la historia que seguramente con el tiempo, cuando vayan a buscar ese tesoro, nosotros creemos que van a empezar a entender más profundamente qué tesoro hay ahí, ¿no? Eso que decíamos del chenque. El tesoro está en saber sacar lo justo de ese lugar. Creo qué interesante todo esto. Mirá qué lindo. Qué lindo cómo lo contás y cómo uno se compenetra, ¿no?, con la historia. Muy bien contado, Rulo, la verdad. Y acaba de instalar otro mito, justamente, que es esta otra historia de esta magia que es como más ancestral o más antigua a los Pincheira. Es como muy bueno y tiene como su raíz en los pueblos originarios, lo cual es como mucho más interesante. Finalmente los Pincheiras, uno de ellos, Pablo, que es el segundo hermano, es reconocido lonco en su instancia de resistencia. Y de hecho para nosotros, cuando me preguntaba si son malos o buenos, en realidad había un proceso... Ese es como el debate, ¿no? Claro, si son buenos, son malos. Pero como que... Villanos, héroes. No sé si hay buenos y malos, ¿no? A mí la parte más historiográfica, yo hice un trabajo específico sobre los hermanos Pincheira con un montón de investigación y tomé justamente a Juan Isidro Massa, que es un investigador, hay un libro publicado por él que se llama La Rebelión de los Vencidos, que lo publicó la Facultad de Filosofía y Letras en los 90, un poco recortado. Nosotros teníamos... Don Jorge Luna, de acordarse, tenía un ejemplar hecho a máquina por Juan Isidro Massa, me lo prestó un tiempo, hicimos un trabajo de investigación sobre eso y es muy interesante porque en realidad lo que estaba pasando en ese momento es como plantearte hoy día que gana uno una elección, que el otro la pierde, entonces ¿qué hay? Buenos, hay malos, o sea, hay un River, hay un Boca, hay una grieta, bueno, la verdad que cuando uno mira en la historia y ve estos elementos, es interesante. En ese momento, en ese lugar, el anónimo de todo esto es el lonco, el Toqui Neculman, con sus dos hijos, el Coleto y el Mulato. Esos personajes son los que realmente ordenaban ese territorio y con los cuales Pincheiras tenían el permiso para circular o no. Así que, digamos, hay que completarla la historia, sí. Después, hay que ir a buscar qué es lo que busca la gente en Malargüe. Yo creo que también ahí hay una cosa importante, creo que lo hablamos con tu visita, ¿no? Cuando fuimos, cómo la ciudad a veces nos empieza a cerrar, nos empieza a cortar la posibilidad. Y entonces cuando vos llegás por la atracción, pero después poder profundizar un poco más, poder entrar, y ahí realmente nosotros decimos, bueno,
realmente ahí vamos a ser todos mendocinos y mendocinas, porque nos empezamos a sentir todos parte de eso, ¿no? Sí, sí. O Y sea, que Malargüe es Malargüe, o sea, no es Malargüe, sino que es Malargüe. Lo que me refiero es, che, todo. Tremendo. ¿Entendés? Somos todos. Esta historia mendocina. Seguro. Uno por ahí a veces dice, ay, qué lejos, ¿viste? Pero bueno, lo mismo pasa, ¿viste? Por ahí con San Rafael, con algún Sí. que otro departamento. Pero todas las historias tienen que ver con nuestro pueblo, con nuestro origen. Y por eso hay que conocerlas, visibilizarlas. Y nos encanta hoy poder hablar de Malargüe. Nos encanta porque, de verdad, la cantidad de gente que no conoce todo esto. La cantidad de gente que mira el programa justamente para conocer un poco más de las hermosuras que tiene Malargüe. De verdad. Vamos a la segunda parte, señor director, del informe especial en Malargüe. Bueno, estamos con Ramón, que es dueño del camping. Un camping que tiene acceso a los castillos de Pincheira. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, ¿qué tal? Buen día y nada, bienvenidos y gracias por estar acá, ¿no? No, gracias a vos por atendernos. Y quiero que me cuentes primero cómo surge todo esto, ¿no? Esto del lugar, de los castillos, de armar un camping también acá. Sí, esto surge hace muchos años, en 1960. Parece que fue en la prehistoria, pero no. Pero no. Yo soy nacido en Malargüe, hijo de crianceros, del caprino, la invernada, bueno, en el campo hasta los 12 años. Y después salí por la vía a mochilear, a hacer mochila y bueno, en algún momento llegué a esta zona, llegué a este lugar y empecé a construir. Sí, vos eras consciente que enfrente tenías un lugar histórico a nivel mundial. Sí, nunca tuve esa conciencia. Nunca tuve porque yo estaba de este lado del río. Claro. Entonces, ¿pero nunca viste algo así? No. En ese momento estaba todo tapado. No. Estaba todo descubierto, estaba todo bien, pero no lo vi. Claro. Nunca lo asimilé a mi proyecto. ¿Conocías de la historia antes o te enteraste acá? No, con el tiempo y lo que fui aprendiendo de acá. ¿Qué percibís de la gente que viene para ver estos castillos? Digo, me imagino que te sorprendió vos la cantidad de gente que empezó a conocer la historia y empezó a llegar al camping también por esto. Sí, una parte de la gente llega mucho por la historia. Creo que buscan un poco eso, la tranquilidad, el salir un poco de sus cosas cotidianas, ¿no? Recién el productor te preguntó fuera de cámara si había descendientes, ¿no?, de los Pincheiras que venían, ¿no?, a recorrer, y dijiste que sí. Sí, hay descendientes del lado chileno y también del lado nuestro, argentino. Del lado argentino el apellido más que nada, pero los descendientes más seguros son del lado chileno. Te dijeron aquellos que vienen que no sé, nosotros escuchamos gente que vino acá al camping y nos dijo, Goga, se vive una experiencia distinta, hay una energía especial acá. Sí, bueno, se ha hablado mucho de eso y yo creo que lo hace el entorno, más que nada, no porque haya algo místico, pero a mí me parece que el entorno lo hace. Porque tenés una gran apertura a la vista, o sea, para donde mires tenés muchos espacios, tenés agua, tenés el verde, o sea que me parece que el entorno es lo que hace ese tipo de cosas. Agradable. Claro, porque la gente cuando llega a ese lugar, a este lugar que tiene mucho verde, mucha agua, no hay actividades, no hay movimientos, digamos, rápidos. Sos vos y el lugar. Claro. Y entonces ahí pueden pasar esas cosas. Y entre nos, ¿no? Digo, a mí me da curiosidad saber si a la noche o en algún momento en estos tantos años que estás acá percibiste algo, viviste algo sobrenatural, digamos, que tenía que ver con o el lugar o los castillos. No, tengo que decirte que no, nada. Lamentablemente. No, bueno, yo quiero preguntarte así porque digo, es un lugar muy místico, sí, ¿no? Y por ahí pueden surgir alguna... No, en mi caso, sí, poco creyente también, ¿no? Sí, pero no. Nada. No. Además, yo me crié en el campo, o sea, claro, yo me empapé siempre en el campo, entonces nunca tratar de nada, ver cosas o no pasa por nuestras cabezas eso. Eso, bueno. Muchas gracias, Ramón. No, por favor, gracias a ustedes.
un beso gigante a Ramón, de verdad nos atendió también muy, pero muy bien. Bueno, la gente de Malargüe en general, todos son muy cálidos, muy hermosos, así que le mandamos un besote gigante a todos. Y bueno, es un camping muy lindo ¿no? Y yo le decía, bueno, antes tenía como un caminito para circular allí a los castillos. Bueno, resulta que la creciente del río hizo que se destruya absolutamente todo ese puente. Entonces, bueno, ahora no se puede circular ni ver, ¿no? Hay que buscar otra manera, creo que hay otro camino, pero bueno. ¿Cómo está eso, Miriam? Me dice el productor, pregúntale a Miriam. Vamos, Miriam. En realidad todo ese río tiene diferentes lugares para poder ingresar. Justamente recién lo decía Rulo, ¿no? Es un área protegida que no está regulada. Entonces, al no estar alambrada, no necesariamente tenés que pasar por el camping para poder llegar a caminar este lugar. Sí, obviamente, como malarguina, pedirle a todas las personas que vayan a caminar o a recorrer ese lugar que no traigan nada, que dejen todo así como está, porque es la única forma de que siempre lo podamos disfrutar. Que lo cuidemos. Y que lo cuidemos entre todos. Pero sí, efectivamente, hay muchísimos lugares, muchísimos puestos por el que podés llegar a esas colinas y a ese trekking que se hace para poder simplemente eso, caminar, conocer, sentir la energía, poder disfrutar del cielo y de ese paisaje tan hermoso que nos regala la cordillera de los Andes. Qué bueno esto. Hay que encontrar el camino nomás, pero siempre se puede llegar a donde quieras ir. Le decimos a la gente que puede recorrer, que es totalmente accesible, gratuito, que puede sacarse fotos, pero sobre todo que lo cuide, ¿no? Punto final para esto y nos metemos a otra aventura. Amigos, compañeros de esta noche, vamos a otra aventurita que tiene que ver justamente, lo presento directamente, con el Paso Pehuenche. Vamos a ver historia de malones. Impresionante. Señor director, cuando usted quiera, ponga play. Bueno, Goga, en este momento nos encontramos en lo que es la Ruta Internacional 145, que está lo que sería el Paso Internacional Pehuenche. Justo en este punto donde nos encontramos, estamos en la zona limítrofe, acá detrás de nosotros está lo que delimita Argentina-Chile. Te comento que aproximadamente a unos 90 kilómetros se encuentra la localidad de Pardas Blancas, de la ciudad de lo que es el departamento de Malargüe, donde se encontraban los últimos malones, quienes eran perseguidos por los aborígenes mapuches que venían provenientes del lado chileno y la gente blanca, que todos estos los perseguían por una cuestión más que nada supuestamente con la idea de poblar lo que es la Patagonia Argentina, pero ellos lo único que querían era defender sus tierras. Todo esto es un lugar donde da prácticamente espacio a muchos valles, la región del Maule del lado chileno, Argentina, las Loicas. Que me decía Rulito, ¿cómo me decía? ¿Hace frío? Muy frío ese lugar, justo ahí donde está Lito. Yo estaba tapadísima, ¿viste? Ahí estaba una cosa de... el airecito, No, el hay que viento. decir que a medida que avanzamos tranqui, pero después se levantó un vientito y sí fue como... hizo un poquito de frío. Estábamos en el límite entre Chile y Argentina. Es increíble, se le podemos trasladar a la gente lo que se ve cerca de las montañas, ¿no? El paisaje que tenemos acá en Mendoza. Vuelvo a resaltar esto porque a veces uno naturaliza Mendoza y es increíblemente bella. Cada vez más enamorada de mi provincia estoy y la verdad es que ese lugar no solamente nos recargó de energía, sino también que hay historia. Cada rincón de nuestra provincia tiene una historia para contar y vamos a conocer esta, la del Paso Pehuenche. Voy contigo, Juancito. Sí, bueno, mira, yo creo que para hablar sobre el Paso Pehuenche quizá hay mucho para decir, pero yo tendría que tener en cuenta, recién hablaba el chico que le hacía compañía ahí, y nosotros tenemos que tener en cuenta que Amigorena en el siglo XVIII ya prácticamente con los avances militares que se van a producir, ¿no? Es en el momento en que ellos recién podían decir que toman contacto con este paso, Sí. que era usado por los originarios desde siempre. Y ese paso tiene una particularidad muy especial. Vos fíjate que hoy en día tiene que ver con el corredor bioceánico, ¿no? Pareciera como una, a ver, ¿cómo decirlo? Una cosa muy llamativa,
yo hace muchos años hablaba sobre el tema de las rastrilladas. No sé si ustedes saben lo que las rastrilladas tienen que ver con aquellos recorridos que se hacían tanto a pie como a caballo, ¿no? Rastrilladas se les llama después porque cuando supuestamente el español introduce el caballo, bueno, los indígenas al andar con lanzas y todo eso, dejaban una huella que después se podía seguir. Eso es lo que cuentan algunos. Y hay que tener en cuenta, y yo siempre decía, ¿por qué la mayoría de los historiadores cuando hablan del Paso Pehuenche, Sí. y siempre que hacen historia, digamos, vienen desde Buenos Aires, ¿no? Pasan a La Pampa, Neuquén y cruzan hacia Chile? Cuando el paso directo, en este caso, sería prácticamente La Pampa, Malargüe o el sur de Mendoza, ¿no? Cruzar el Río Grande, hacer la zona, una zona ahí al norte de El Manzano que nombraba anteriormente, ¿no? Y uno va en dirección recta hacia un embudo que le decimos nosotros de la cordillera, ¿no? Para llegar al campanario. O sea, tiene mucho que ver con el hecho de cómo nuestros hermanos indígenas atravesaban todos estos lugares para poder contactarse de un lado y del otro, ¿no? Si bien tenemos que tener muy en cuenta que quizá lo que facilitó ese trayecto, como se dice siempre, ha sido el caballo. Ajá, perfecto. Muy bien. Hablamos ahí, me suma el comentario de Juan, ¿sí? Esto de un lado y del otro. Creo que desde el origen, ¿sí? Desde el surgimiento de los pueblos originarios, y estoy hablando de hace miles de años atrás, está esto de que no habían límites, ¿sí? Claro. Todo era un terreno que pertenecía a personas que evolucionaron, que supieron escuchar a la naturaleza, que vivían en torno a la naturaleza y se fueron como diferenciando en clases, ¿sí? A las que nosotros conocemos como pehuenches, puelches. Digo esto porque hay una leyenda muy bonita que habla del origen del pueblo pehuenche ahí, en ese lugar, y habla de que justamente la impresión que ustedes tenían es un lugar muy frío, muy rústico, muy difícil para vivir. Había un asentamiento mapuche en ese lugar y con el tiempo fueron escaseando los recursos. No daba para la cacería, no había agua en los ríos y decidieron desplazarse hacia lugares donde se encontraron con un árbol. El árbol es el denominado pehuén, ¿sí? Habla la leyenda de que su dios, ¿sí? Que, corregime vos si me equivoco, Rulo, que su nombre es Enguerelchen. Él había transmitido a la comunidad que se instalaran en ese lugar, pero no tomaran ni comieran los frutos, los frutos que no sé cómo se llaman, como bellones. Los piñones. Los piñones. Yo conozco los piñones. Bueno, claro. Que no los comieran porque eran venenosos. El pehuén. Claro. En momentos de escasez había un joven mapuche que estaba como luchando, tratando de conseguir agua y comida para su familia, y se aparece un aborigen canoso ya, se lo veía con cierta dificultad para caminar y ciertos años de experiencia, y le dicen: transmití a tu pueblo que a partir de ahora sí se pueden comer estos piñones, ¿sí? Y que eso les va a servir a ustedes para poder subsistir en esta época en que los recursos escasean. El joven vuelve con esta noticia a su pueblo y comunica que se le había aparecido un anciano. Inmediatamente los más sabios de la comunidad reportan de que era este dios el que se le había aparecido y que había cambiado las propiedades de los piñones y ahora hirviéndolos o tostándolos sirven como comida, y a estos mapuches les sirvió para poder subsistir. Aquellas personas que subsistieron gracias al consumo de esos piñones y que se adaptaron al lugar eran mapuches que, por haberse adaptado a los pehuenes, se los denominan pehuenches. Y es como la historia, ¿sí? Claro, el origen. Eran los mismos pueblos originarios como divididos por sectores con diferentes costumbres, diferentes comidas, diferentes tradiciones. ¿Sí? Tradiciones, qué bueno eso, ¿eh? Los piñones yo los hervía. Me quedé con los piñones, pero la verdad es que es muy nativo de Neuquén los piñones, ¿no? De la zona de Luminé. De la zona, eso te voy a decir, la zona de Villa Pehueña, Luminé. Copahue, claro. también. Y yo comía piñones, yo los hervía,
Ahora es temporada marzo, es temporada, sí. Marzo, me dijiste piñones y yo te puedo contar una historia de los piñones. Yo te puedo contar el mito y leyenda de los piñones, te puedo contar, pero bueno. Te has alimentado con piñones. Es como un poroto, pero bueno, lo que pasa es que nosotros cuando yo era chica y con mi familia cosechábamos piñones. Mira. Pero para comernos, entonces nos íbamos al lugar y sacábamos de la araucaria o del pehuene. Sí, araucaria o pehuene. Lo mismo araucaria, sacábamos los piñones, los hervíamos o los tostábamos, ¿viste? Y ahí comíamos, los pelábamos y tuve una tarde el domingo mirando películas. Bueno, esa costumbre de comer eso es lo que da origen al nombre del Me llevaste a ese lugar, Diego. Me llevaste a ese lugar y lo quería compartir con la audiencia. Muy bien. Miriam. Estaba justo mirando el paisaje de este lugar, ¿no? Del Pehuenche. Debajo de ese hito, que también ocurre una historia muy particular respecto a nuestros vecinos chilenos. Ahí se realiza un encuentro, no sé si te hablaron de ese encuentro que realizan todo, los Miriam. chilenos y los argentinos. Sí. Viste en la imagen que veíamos que hay como una fila de postes puestos. Bueno, justamente ahí en ese lugar se genera un encuentro muy importante, que es el encuentro argentino-chileno. Hace más de 50 años que se realiza ese encuentro. Sí nos contaron, perdón, Miriam, porque se me va a quedar mal con el guía. Sí nos contaron, perdón. Con la posibilidad de hacer un intercambio, ¿sí? Porque ellos van a poder explicarlo mucho mejor, que después de toda esta... de cuando vivían estos pobladores allí en ese lugar, siempre se usó este paso como un paso ganadero, ¿sí? Un paso que les permitía a los crianceros de un lado y del otro poder no solo transportar sus animales en busca de mejores pasturas, sino que además obtener diferentes cuestiones del ámbito del comercio. En la actualidad eso se sigue haciendo, como te digo, después de hace 50 años atrás, se siguen encontrando los vecinos del departamento de Malargüe con los vecinos de San Clemente con la intención de poder compartir o con la intención de poder intercambiar diferentes cosas que tiene la Argentina y cosas que tiene Chile. En el medio se realizan cantos, es un festival donde hay un montón de artistas locales, bailan la cueca, juegan a juegos tradicionales, porque Malargüe tiene algo también muy particular, que es que tiene la cueca malargüina, ¿no? Que pueden haber escuchado. Entonces se genera en ese lugar durante 3 días un encuentro donde se unen las dos comunidades de Argentina y de Chile, ¿sí? En ese evento se realiza por lo general en el mes de febrero, ¿no? Y más de una vez ha habido un temporal, porque en la cordillera, independientemente del verano o del invierno, si el Cerro Campanario está nublado, seguramente puede haber una tormenta, así que han habido veces incluso donde han habido tormentas durante el encuentro. 2 metros de nieve han podido estar ahí. Y en ese lugar que vemos, que hoy lo transitamos, en este invierno hubieron aproximadamente 6 metros de acumulación de nieve también. Sí, hermoso. Yo si me dejaban en la tarde, me iba a la montaña. Yo subía, no llegaba nunca, ¿viste? Tenés una cascadita también ahí en ese lugar. Claro, fue la cascadita, pero yo subía, porque bueno, me copé. Yo dije, voy a llegar ahí, dije, viste, un punto, pero ese punto se me hacía más lejos y más lejos y más lejos. Otro aprendizaje, ¿viste? Sí, nunca quería una cosa es subir, otra es bajar. Sí. Y la montaña te engaña. La montaña te engaña. Y por allí se habla siempre de un mito que hay una ciudad perdida, ¿sí? ¿A dónde? ¿Ahí? Sí, eso, muy eso es cerquita de ahí. interesante poder contarlo. A mí me parecía que estaba bueno, no sé, mecharlo un poco. En esa zona, más allá de contar un poco que la tradición, digamos, el caso de mi padre, por ejemplo, que ya falleció, que a esta altura tendría más de 100 años, si estuviera vivo, mi padre tenía los 2 documentos, del lado de Chile y del lado de Argentina, porque cuando él era en 1919, y en realidad había sido anotado en los 2 lados con su hermano, que se llevaban varios años, pero eran anotados como mellizos. Porque en esa zona no había, digamos, no estaba la frontera definida en esos tiempos. Y de hecho, ellos cuando eran chiquitos, hay una forma tradicional que ahora no se usa, porque justamente por todos los avances, se mandaban a 2 niños, un niño y una niña, adelante de toda de todo lo que sería la corrida de mulares y de animales, le llamaban maruchos, le decían. Y mi padre a los 4 años era una costumbre, cuando son niños te llevaban del lado de Chile, ahí aprendías las primeras letras, las primeras costumbres y después volvías para este lado. Eso pasaba mucho y por eso lo que cuenta Miriam, y ahí les mecho lo de la ciudad,
Eso era muy común hasta que en un momento aparecieron los dos estados más firmemente y empezaron a discutir cuál era la frontera. Y en un momento determinado hubo principio de guerra entre Chile y Argentina. Y se hicieron explosiones en las montañas para que no se juntara la gente. Y ahí la gente obstinadamente se reunió. Y por eso ese encuentro argentino-chileno tiene la mística de que la gente persistió en su encuentro, a pesar de que habían inclusive gobiernos dictatoriales que podían promoverle alguna cuestión. Y en esa zona, después seguramente será parte de otra visita, tienen que ir a conocer esa ciudad perdida porque es un lugar que es natural así, no es muy accesible directamente, tenés que entrar por otras vías, pero es como si fuera una ciudad. Pero una ciudad así como con edificios, con callejones. Sí. Y lo que dicen que los primeros exploradores, conquistadores españoles que venían detrás del oro y buscaban la ciudad de los Césares, decían que esa era la ciudad de los Césares. Y que tiene una entrada así, mágica para poder llegar y encontrar el oro que hay ahí, ¿no? O sea, un día es otro recorrido. Mirá cuánto te queda todavía. Ay, me queda. Tengo que volver. Yo dije que iba a volver igual, ¿eh? Tengo que volver porque. Te vamos llevando todo el tiempo. Sí. Vamos al último informe especial. Ustedes que están en casa, comuníquense con nosotros a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600 y a través de nuestra red social @Canal 9 Televida está nuestro reel. Último informe especial. Disfrútalo. Pero bueno, arrancamos con esto, que empecé con el sonido, con este instrumento. Contanos para qué sirve esto. Esto es un kultrum, es uno de los instrumentos más antiguos. Es circular, porque esto es el Wallmapu o el territorio, la tierra. Por eso tiene la parte redonda, porque acá arriba también está otra parte redonda que hace a la circularidad. Esto que está acá es donde estaríamos nosotros, ¿no? Donde está el Che, o donde están las personas. Y esto está dividido en 4 porque son las distintas estaciones, ¿sí? La primavera, el verano, el otoño y el invierno. Eso en Mapudungún es, nosotros empezamos siempre por invierno, es Puquem. Después nos vamos por el Peún, que es la primavera, el Walún, el verano, y el Rumú, que es el otoño. Y acá, si ustedes ven, van a entender también de que están los 4 puntos cardinales. El Picún Mapu, el Willy Mapu, el Puel Mapu y el Gulu Mapu, que serían los territorios, los distintos puntos cardinales. Y acá nos ubicamos. Esto es, este instrumento se usa en las ceremonias mapuche es central porque refleja el sonido. Esto es netamente corazón, ¿no? Netamente impulso y netamente danza, ¿sí? Que refleja. Y lo que hace esto al meternos en el territorio y ponernos, nos eleva a los elementos del Wallmapu. Esto que ven acá son 2 luceros, esto que ven acá es el sol, que lo ven con una figura casi de una persona, y esto es la luna, esto es Quillén, Antú, Wangelén y Uñelfi. El lucero de la mañana, el lucero de la tarde, la luna, Quillén, y Antú, el sol. Esto podemos pasar un rato más contando historia y leyenda de cómo los luceros y la historia de amor entre Quillén y Antú y el sol y la luna y cuándo se encuentran y qué es lo que hacen, ¿no? Esto que refleja el kultrum es el ordenamiento en el territorio. Por eso cuando suena y te lleva el corazón y te lleva la danza y te lleva la expresión, se convierte, digamos, en el instrumento central casi, ¿no? Después hay más elementos que hacen, ¿no? A la danza, al purún, al cantún, al canto. Pero bueno, yo quería que nos acompañáramos con esto porque es parte... Arrancamos con esto. Y bueno, tiene un color en particular porque es de cuero, pero también, esto es importantísimo, refleja la luz. Las culturas de los pueblos indígenas son culturas de la luz, son culturas del sol, de la luz, ¿sí? De la luna como luz. Por eso cuando hay oscuridad hay elementos negativos dando vuelta y hay que saber confrontar con esos elementos negativos, pues también nos dan lecciones de vida. Pero lo más importante es entender que esto se toca a la mañana temprano, que tiene un rol determinado y que se convoca fuerzas, digamos, ¿no? Eso es más de la espiritualidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por abrir tu corazón, por contarnos todo. Y bueno, invitamos a todos los mendocinos que nos están mirando a que conozcan este lugar tan pero tan lindo de Malargüe.
Hermoso. Vos al corte, ya venimos. Ahí está, ay, se termina el programa. No quiero que se termine el programa, pero se termina este episodio. Y ya mañana vamos a hablar por última vez de Malargüe en esta primera etapa, porque va a haber muchas más etapas, ¿no? Transhumancia, mañana al término de Gran Hermano vamos a estar, así que atento. Amé conocerlos, amo conocer más lugares de nuestra provincia. Veo que me trabé a ir medio. Así que muchísimas gracias, Miriam Verdugo. Muchísimas gracias a vos primero por visitarnos y por interesarte por estas historias que merecen ser contadas a todos los mendocinos, a todos los que disfrutan de este programa y por supuesto el gran compromiso y responsabilidad que le ha puesto toda la producción para poder contar estas historias es muy importante. Así que gracias. Muchísimas gracias, Rulo. Gracias a ustedes. Siempre un saludo a toda la gente del territorio que nos está viendo. Sabés que ahí están atentos y bueno, nada, a disposición siempre. Ya vamos a ir con más tiempo. Gracias, Antonita. Gracias por invitarnos y lo mismo que Miriam, muchas gracias por interesarte en Malargüe y que el resto de la provincia de Mendoza se entere de que Malargüe es otro lugar importante y no solamente la parte sur de Mendoza. Tiene cara de bueno, Antonito. Ay, es bueno el niño. Ojalá, viste, así sea mi hermano, ¿viste? Dieguito, gracias. Nos vemos mañana. Juancito de mi corazón, usted que está allá en Malargüe, en esa tierra, que casi voy a ser madrina. Gracias, Juancito. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, siempre parece como no sé si una coincidencia o qué, ¿no? Yo el otro día decía que yo soy descendiente de pehuenche, no mapuche, ¿no? Y por ahí siempre terminamos de lo mismo, terminamos hablando de los pehuenches. Así que bueno, un placer para mí y nos vemos en cualquier momento. Chao, Juancito de mi corazón. A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos este hermoso sábado. Recuerden, mañana al término de Gran Hermano se viene la última parte de Malargüe, Transhumancia, y también vamos a hablar de la dictadura militar. Hablan ellas, no te lo pierdas. Chao, hasta mañana.